Pero lo que ha significado el hundimiento de la reforma laboral es importante analizarlo. ¿Qué pretendía el gobierno? ¿El comunismo? Si hubiéramos pretendido el comunismo, lo primero que hubiera tocado hacer era, y esa es una discusión muy interesante hacia el futuro, que los medios de producción de Colombia no le pertenecieran a los actuales propietarios de los medios de producción, que fueran comunes. Eso no ha aparecido todavía en la historia contemporánea, porque nadie pretendió que el comunismo podía existir en este momento de la humanidad. Pero dicen que somos comunistas y que estamos construyendo un comunismo en Colombia, las voces de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque hay una persona negra de vicepresidente. Según eso, toda África debe ser comunista. ¿Por qué? Pues les parece absolutamente desleznable que personas que consideraban inferiores, sin serlo, por esa mentalidad absolutamente atrasada y anacrónica, premoderna, que se deriva de la esclavitud en Colombia, que consideraban que no era posible que una persona de esas capas, y me incluían a mí, no era una excepción, pudiéramos gobernar a Colombia. Colombia solo era para ellos, solo era para esa élite, los descendientes de los esclavistas, los que nos han condenado a la violencia y a la desigualdad, los que se han atrevido a decirle a toda la sociedad que eso que ellos representan, que es la máxima desigualdad social y la máxima de las exclusiones, y que nos ha llevado a esta violencia de generaciones, es lo normal en el mundo, y así engañan al pueblo. Que cualquier frase acerca de que se liberan los esclavos como antaño, o de que podemos gozar de justicia social, es populismo, es mentira, que eso no existe en el mundo, que esas luchas están perdidas, que esas luchas son falsas, que así no es lo normal de la humanidad. Por eso al presentar la reforma laboral, que no buscaba más que, si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras, es decir, un mayor salario que si se trabaja de día, que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia, que si se entra a trabajar, entonces no te contraten por 1 mes o 2, que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente, sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral, que el contrato no es entre iguales, porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador, y por tanto hay una desigualdad y por tanto una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina. El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos incluso, empresas, pero la señora de los tintos tiene niños y niñas, tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia, y que una protección de la Constitución del 91, de una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero. Porque si la señora de los tintos se queda sin empleo, se mueren sus niños de hambre. Porque si la señora de los niños no llega a las 6 de la tarde a su casa, sino que la condenan a trabajar hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, entonces sus hijos se quedan sin su calor porque no hay más, porque no hay jardín infantil, porque están en un inquilinato, porque le toca coger el bus de Transmilenio de otra empresa y durar 2 horas en el trancón para ir y para volver hasta donde el señor de la oficina,
que el señor de la oficina no tiene ni idea cómo come la señora de los tintos, y si pretende entonces insinuar y volver realidad en la legislación que la señora de los tintos no tiene derecho, que si trabaja el domingo no debe tener extras, que si trabaja más allá de las 8 horas no debe tener extras, que si se le da la gana porque le cayó mal, entonces la puede echar en el mes siguiente como si no fuera un ser humano, como si ni siquiera fuese un animal, como si todavía estuviésemos en los tiempos del cepo y de la cadena, en los tiempos de la esclavitud. Y juntaron el Congreso. No fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Que disminuye el empleo, dijeron. Nosotros tenemos desempleados el 60% de la población global que quiere participar del trabajo. 50 de ese 60% están en el rebusque. Jamás el capitalismo de Colombia ha crecido lo suficiente como si en Francia, por ejemplo, para que la mayor parte de la población sea asalariada. Nunca. Lo único que han hecho es tener salarios bajos, modificar las condiciones laborales para deteriorar cada vez las condiciones de dignidad del trabajador y de la trabajadora, cada vez menos. Si cogen uno las cifras, la parte que se llevan los trabajadores y las trabajadoras de la riqueza nacional disminuye año tras año durante las últimas décadas. Cada vez menos riqueza se lleva la gente que trabaja del producido de su propio trabajo, cada vez explotan más a la gente. Por eso hicieron las reformas laborales de la Ley 50. Por eso la tesis de Uribe, y hay que decirlo así, fue la misma que denunciaba Charles Dickens sobre la Inglaterra del siglo XIX. La Inglaterra de los chimeneas de hollín y de carbón y de niños trabajando. La Inglaterra donde hubo que hacer la primera huelga en el mundo para que la jornada laboral no fuese de 12 horas ni de 16, sino de 10. Volver a ese mundo es lo que quieren en Colombia, cuando el capitalismo mundial sabe hoy a ciencia cierta que ese mundo no construye ganancias sostenibles ni duraderas. Una premodernidad, diría yo, creer que extendiendo la jornada se hacen más ganancias, explotando más, volviendo a la época del cepo y la cadena. Aquí ya hay países con 35 horas de jornada laboral en la semana y se plantea menos, porque la ganancia en el capitalismo contemporáneo sale de la productividad, y la productividad sale del conocimiento, la ciencia aplicada a la producción. No es que le gire loas al capitalismo, sino que esa ha sido su real evolución en las sociedades modernas. Allá no hay productividad, allá hay solo jornadas extendidas y bajos salarios. Allá el conocimiento es prohibido, y no por una ley, sino porque han recortado los presupuestos a la educación superior. Por eso tantos colombianos y colombianas vienen a estudiar a la Sorbonne o a las universidades del mundo, porque allá se cierran las puertas de la educación superior, y sin la educación superior y el conocimiento no hay productividad, porque la ciencia aplicada es la que mueve la máquina con mayor rapidez, y por tanto mueve la producción hacia arriba, y por tanto crece la ganancia sobre la base de la productividad y no de la extensión de la jornada. Pero todo esto es carreta, si se dice en Colombia. Cualquiera que vaya a decir es que así es en Francia o en Alemania o en Japón, es considerado un loco, un comunista, un populista, porque a través de los medios de comunicación lo que se va transmitiendo son las ideas del esclavista.
porque los esclavistas herederos son los dueños de los medios de comunicación. Por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir: fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos, a los cuales llamaban esclavos. No ha cambiado mucho, pero si queremos un cambio en Colombia, no es por lo que votaron por mí las mayorías. Si queremos la paz en Colombia, si queremos la construcción de una nación democrática, si queremos que esas gentes que andan en las armas metidas en el narcotráfico cesen, si queremos una reconstrucción por la vía de la ciencia, del conocimiento, de la producción, del incremento de la productividad de nuestra propia sociedad, pues tenemos que construir justicia social. No entiendo el empresario que se va a reunirse con el ELN a decir que está de acuerdo con que se haga un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no le dé estabilidad laboral a los trabajadores. ¿De qué pacto social habla? ¿Cuál es entonces la concepción de la paz? ¿Creer que el pueblo se arrodilla? ¿Creer que el pueblo se rinde? ¿Creer que el pueblo se puede tratar a latigazos de nuevo y disparar gases lacrimógenos a los ojos para ver si se aplaca la protesta? ¿O somos capaces de hacer un pacto social, o tenemos que sumergirnos en la violencia? Nuestro gobierno lo que pide es un pacto social. No estamos hablando de destruir el capitalismo nacional, estamos hablando incluso de desarrollarlo. Por eso hablamos de universidad pública y productividad, por eso hablamos de protegernos del comercio exterior para defender confecciones, por eso hablamos de extender la universidad pública, por eso hablamos de hacer una reforma agraria para que la tierra produzca la comida y no quede fértil, incultivada en manos de una clase de personas que provino en el fondo del narcotráfico y de la violencia. Por eso queremos los campos cultivados de alimentos en Colombia, porque esa es la base de la industrialización. Por eso nos planteamos la tesis de industrializar a Colombia, porque esa es la base de una sociedad moderna con nuevos problemas, claro. Cuando venimos aquí a discutir la crisis climática, estamos hablando exactamente de los problemas contemporáneos del capital y del capitalismo, pero es que allá estamos atrás. Y si queremos salir de la violencia, que es la principal tarea democrática, entonces tenemos que hablar de construir justicia social. No se puede hablar de paz en un lado ante unos guerrilleros esperando que dejen las armas y después ir a hablar ante unos congresistas a pedir que le den latigazos al pueblo trabajador. Pero lo que ha significado el hundimiento de la reforma laboral es importante analizarlo. Impresionantes esas palabras de Gustavo Petro, que la verdad, así, cuando manda esos mensajes así directos, a mí en lo personal me encanta. Y aquí estamos una vez más en Notipetrovsky, 2 días de ausencia. Muy preocupado porque Gustavo Petro se iba a enfermar de esos viajes tan largos, de ese cambio de continente, de hora, de jet lag, en fin. Pues resulta que el que terminé enfermando me fui yo. Tremendo virus que me cogió, llevo 2 días tirado en la cama prácticamente, con una ola de calor que está haciendo acá en España impresionante. Entonces fiebre, el aire acondicionado, la ola de calor, y con esas ganas impresionantes de contarles a ustedes todas las cosas lindas que están pasando en Colombia, pues ya no podía soportar más. Después de 2 días, aquí estamos otra vez, un poco papuchos. Me perdonan la cara, las ojeras, incluso la voz, porque todavía estoy un poco convaleciente. Me acabo de chupar incluso una pastilla para la garganta,
Y para grabar esto tuve que parar 3 veces porque me dio la tos. Entonces, aquí vamos. ¿Por qué traigo ese video? ¿Qué? Eso ya fue hace días. Primero que todo, pues por el atraso de no haber grabado videos, sino también porque fue una... Aquí siempre hemos dicho, lo empezamos a decir hace poco, que Gustavo Petro tenía que cambiar la forma de comunicación de presidencia, tenía que cambiarse, algo tenía que hacer, tenía que darse un giro radical. Ya vimos el empoderamiento de RTBC, cuarto de hora también, en un formato digital, perfecto, están mandando toda la información, todas las noticias. Vimos también en el último Notipetrovsky cómo se aliaron todos en la mañana. ¿Para qué? Para combatir esto que está haciendo Gustavo Petro. Y lo último fue ese mensaje tan hermoso que mandó, tan directo, con todas las verdades, una tras otra, las pasó como una alocución. Vimos el fin de semana que salía que Gustavo Petro locución, aquí eran las 2 de la mañana y hice la transmisión porque suponía que Gustavo Petro iba a hablar de la emergencia económica, la emergencia social que se acaba de lanzar en La Guajira y de que iba a despachar esta semana desde el hermoso departamento de La Guajira. Cuando, oh sorpresa, no, pasaron la intervención. Yo pensé que incluso iban a dejar un rato eso mientras llegaba Gustavo Petro, había alguna cuestión de tiempos o de algo. Resulta que no. Pasaron toda la intervención de Petro ante los estudiantes en Francia, una intervención maravillosa. Entonces, ¿por qué resalto esa parte? Aparte de las excelentes palabras, es que Gustavo Petro debe tener un espacio. Todos los medios brincaron, dijeron que los habían engañado, que cómo es que dice que va a pasar una locución y pasa un discurso que dio por allá y que no sé qué. Pero muchos de pronto sí lo vieron. Y el cambio en que se debe también. ¿Vieron ayer cómo la JEP la transmitieron también en el canal institucional? Transmitieron eso. Más de uno seguro que lo vio. Más de uno de aquellos que todavía no creen. Más de uno de aquellos que piensan que nosotros estamos hablando mentiras. Inmediatamente estuve muy pendiente en medio acá de la convalecencia. Cómo empezaron de una vez a alinearse. María Fernanda Cabal, impresionante. De una, empezó a mandar trinos de otro maletín, que apareció otro maletín de 500 millones, que Velasco y que no sé qué. Así, alineadita. Ningún trino referente a todo esto que estaba pasando. Las gravísimas acusaciones que escuchamos ayer en la JEP, nada, es engranado. Se les está desmontando, se les está cayendo la maquinaria, la forma de engañar y de entrampar a la gente. Y a los colombianos, al presidente, a todo el mundo. Es que ayer se notó clarísimo los trinos y no los voy a mostrar. Bueno, ahí mostraré de pronto alguno ahora. Pero que fue inmediato, apenas empezó la gente, esa maquinaria. Impresionante. Pero no me voy a quedar solo con eso. Miren la segunda parte de lo que dijo en Francia, que eso lo vieron en todo el país, en los medios de todo el país. Ojalá más de uno haya también escuchado estas palabras de Gustavo Petro. Prevenir es mejor que curar, dice mi abuela. Y esa es una frase absolutamente sabia. Prevenir significa llevar los médicos donde están los campesinos, las médicas, donde está la niñez indígena. Allá en Chocó, allá en el territorio alejado, en los barrios populares de Bogotá, donde se incuba la enfermedad y se puede detectar antes de que sea mortal. Prevenir sale más barato como sistema de salud, y a ese sistema de salud que está en Inglaterra, que está en la Italia, que está en el Canadá, que quizás está en Francia, que está en España, yo mismo lo verifiqué, que están los países del capitalismo desarrollado. Allá en Colombia le dicen que es comunismo, que destruye la salud. ¿Cómo va a destruir la salud el que podamos pagarle una médica para que mire a los niños guayú que mueren de hambre? De hambre no por la comida física y sólida, sino por la mala calidad del agua. ¿Cómo nos van a decir que es un mal sistema de salud cubrir todo el territorio nacional con equipos médicos pagados por el Estado para que verifiquen que no aparezca la enfermedad o cuando aparezca se le pueda curar con más facilidad al paciente, al enfermo, a la enferma?
¿Cómo nos pueden decir que es un mal sistema de salud evitar que el dinero público, que es de todas y todos los colombianos, llegue a fortalecer el hospital y el puesto de salud y no se quede en manos de un personaje que lo dedica a comprar aviones particulares para comer con sus novias en Miami? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? El dinero público no es de él. Si fuera el dinero de él, ¿qué nos importa? Buena suerte. Envidia hasta puede darle a uno. Pero no, es el dinero de los colombianos y las colombianas. Y quieren al hospital. 110 de las 130 o 35 entidades intermediarias privadas, algunas en manos de políticos mafiosos, muchas en manos de paramilitares asesinos, recogieron los dineros de la salud y en vez de llevárselo a los hospitales como intermediarios que eran, los metieron a comprar armas para matar al pueblo. Los dineros de la salud para comprar armas para matar al pueblo, o se los llevaron al bolsillo simplemente para los jets particulares y los campos de golf que construyeron, para enriquecerse en medio de la codicia sin que ni un solo peso de lo que se robaban fuera de ellos. Por definición era del pueblo. Y dejaron sin hospitales media Colombia. La Colombia pobre la dejaron sin la atención de salud, y los barrios populares de las grandes ciudades, los hospitales buenos, privados, chéveres, quedaron donde están los cajeros automáticos donde se saca el dinero. Aquí en Colombia los cajeros automáticos no están en toda Colombia, están donde puede haber dinero, y ahí están los puestos de salud y los hospitales y las clínicas. Están donde se puede pagar, en donde hay capacidad de pago. Y las personas que viven allí entonces dicen: ¿cómo nos van a destruir nuestro sistema de salud? No vamos a destruirle el sistema de salud a los que viven en Chapinero ni en Usaquén. Pero tienen que entender que eso que viven en Chapinero y en Usaquén no existe, pero ni de sueños, en el Chocó, o en la Guajira, o en los antiguos territorios nacionales, o en el Putumayo, o en el barrio popular Ciudad Bolívar, o en Usme. Eso no existe. No existen los barrios de las negritudes de Cartagena. No existe en las comunidades indígenas, en los pueblos y en los barrios de los obreros y de las obreras. No existe. Porque no podemos llevarlo también allí. ¿Quién dijo que eso es un mal modelo de salud? El que lo mismo que pueda tener el vecino y la vecina de Chapinero, yo viví en Chapinero, no lo pueda tener el vecino y la vecina del Chocó, o del Cauca, o del Cabildo, o de los Guayú, o de la Sierra Nevada, o de mi propia tierra, el departamento de Córdoba. ¿Por qué no? Si eso nos construye justicia social y eso es paz. ¿Por qué dicen que es malo? Porque no lo aprueban en el Congreso. ¿Por qué le da tanto al congresista votar? Porque la señora de los tintos tenga estabilidad laboral, o porque un médico o una médica pueda llegar a donde está el campesino o la campesina de los Montes de María en su casa. ¿Por qué? Porque el campesino de los Montes de María y la señora de los tintos no puede financiar su campaña, porque cree que su labor de parlamentario no es atender el interés de los hijos de la señora de los tintos, sino que solo su actividad parlamentaria debe escuchar la voz del dueño de los bancos, que es el mismo dueño de los medios de comunicación. ¿Dónde está el interés general? ¿En el dueño del banco, en el codicioso del dinero, o en el pueblo trabajador? Yo les diría al Congreso de Colombia, si quiere de verdad construir la paz de Colombia, debe ponerle primera atención al pueblo trabajador de Colombia. ¿Y qué decir de las pensiones? Y finalizo un poquito con eso. Aquí ustedes ven el sistema pensional. Millones de trabajadores franceses y trabajadoras saliendo a las calles porque les van a elevar
su edad para pensionarse. Buen debate en la Europa capitalista. La productividad les permite discutir si el fruto de la productividad se va en las ganancias de los empresarios, los hombres más ricos del mundo, o se va en el tiempo libre del pueblo que ha trabajado. No me puedo meter en la política interna de Francia, embajador, entonces esa discusión es social, que es una lucha social y que será de toda Europa, traducida a Colombia, es que no es si se eleva la edad o no, de una productividad que en Colombia no existe, sino si una persona se puede pensionar o no. 3 millones de ancianos y ancianas, adultos mayores, dice la política hablada correctamente, 3 millones no tienen ni para un pan. Y sale en la tesis, en las estadísticas del DANE, que en los últimos 3 años, hasta el año pasado, se ha incrementado el número de viejas y de viejos que mueren por hambre, a una tasa que para su población es similar a la tasa de homicidios de Colombia. Es decir, que es más violento la muerte por hambre del viejo y de la vieja que la violencia colombiana. Mata más el hambre. ¿Y qué sociedad puede decirse a sí misma que es digna si deja morir a quienes dieron toda su existencia teniendo hijos, educándoles? Todas esas mujeres que se sacrificaron en una estufa de carbón, como en aquellas épocas, cocinando el desayuno para que sus hijos fueran a estudiar, y pasa la vida con todas sus circunstancias y termina en la calle muriéndose de hambre, porque la sociedad no fue capaz de crear los mecanismos que le dieran una pensión. Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó. Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Y hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar. Nosotros somos garciamarquianos. Y el gobierno propone un proyecto de reforma que cambia la codicia que le dice a los señores propietarios de los fondos privados de pensiones, que son los propietarios de los bancos, que son los propietarios de los medios de comunicación, que hagamos un pacto diferente, que si se disminuye un tanto la ganancia del banquero, un tanto, podemos entregarle a millones de viejos y viejas un bono pensional con el cual poder vivir con una dignidad que no han tenido, un plato de sopa caliente y una cama blanda y un hogar, porque cuando el viejo llega con un dinero a la casa, entonces ahí sí lo miran con amor y se acaba la tristeza, porque el afecto en los últimos años de la vida tiene que ser muy importante. Y por eso es que tantos viejos y viejas de nuestra patria se mueren de tristeza en los parques de nuestros municipios, abandonados ya por la juventud, porque ahí no hay nada que hacer. Y eso entonces es malo. ¿Eso se llama comunismo? ¿Cuál aquí pudiéramos decir en esta sociedad europea deja al viejo y a la vieja en la calle desamparado? Son minoría. Nosotros dejamos a la mayoría en la calle. ¿Cómo una sociedad puede llamarse a sí misma digna si ese es el regalo que le entrega a quienes trabajaron por la nación? Entonces, comunistas porque queremos dar un plato de sopa al viejo y a la vieja, o gente que quiere decirle al pueblo colombiano que hay que tener dignidad y que si tenemos los recursos no necesitan que nos regalen
No necesitamos de los fondos de cooperación ni franceses, ni alemanes, ni norteamericanos. Tenemos nuestra propia capacidad. Ahora vendrán otras reformas, la de la educación superior, a ver si le llega al muchacho al cual estaban disparando a los ojos, al del barrio popular, a la muchacha, a ver si viviendo en Siloé se puede volver una médica, o si viviendo en Ciudad Bolívar, Bogotá, se puede volver general, si se puede volver científico, poeta, lo que sea dentro de la libertad humana, si puede tener las puertas abiertas. Y vamos a presentar el proyecto de la reforma agraria para ver si es verdad que podemos abrirle las puertas de la tierra fértil al campesino y la campesina, ahora que en tiempos de crisis climática va a ser tan necesario el alimento en el plato de cualquier colombiano o colombiana. El Congreso tendrá que escoger si se arrodilla ante la codicia de gente que va a tratar mal a los mismos congresistas, o si por fin construye un Congreso admirable que se ponga al servicio, como ordena la Constitución de Colombia, del interés general y por tanto de la justicia social y de la paz. Y vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros, a mostrarles cómo es el mundo de la banca. Nos vamos a llevar los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre. Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos. Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas, o al lado del esclavo y le libera las cadenas. El crecimiento de la vida del ser humano depende de la cultura, de las condiciones básicas, de la dignidad de ser libre. Y eso es lo que queremos que en Colombia sea. Colombia, una potencia mundial de la vida. Importantísimas reflexiones que mandó Gustavo Petro en esta locución que hizo en Francia, alocución que fue presentada en los medios, y así es que tiene que comunicarse, así es que tiene que haber una nueva forma de estrategia. Gustavo Petro puede también tener un espacio, no con todo ese dineral que se gastó Duque cuando la época del coronavirus y toda esa payasada que hacía, no, un espacio grabado con una cámara, sencillito, donde en esos medios que no se les antoja pasar lo que en realidad está pasando, las verdaderas cosas importantes que están pasando, pues así se puede hacer. Lo de ayer de la JEP, fabuloso, como lo decimos, está abriendo una nueva estrategia por parte de los medios del gobierno, RTBC, Cuarto de Hora, que no es del gobierno, pero si no, sabemos que Gustavo Bolívar está detrás de eso. Entonces, así es que es, estrategias. Vamos a combatir esa malinformación por Twitter, por todo lado, pero no nos van a ganar. Esto ahora viene más, ahora viene muchísimo más con todo esto que pasó con lo de la JEP. Estemos preparados, pero ya estamos encontrando el camino. El camino es este. Y seguiré apoyando la idea de que Gustavo Petro, y que puede ser criticable, pero ¿por qué va a ser lo mismo de Duque? Toca manejar los medios de otra forma. Y eso no es dictadura ni nada de eso. No, señores. Importantísimas cosas que dijo ahí, lo de los viejitos. Traigo a colación lo que pasa acá en España. Acá los viejitos tienen su jubilación, muchos de pronto no les alcanza, como todo, porque la inflación aquí también está por las nubes, pero no están abandonados no, para nada. Servicios sociales también, incluso acompañamientos para que los lleven muchas personas mayores que viven solas, por medio de la Cruz Roja, por medio de los ayuntamientos, reciben acompañamiento, los llevan a los bancos, los acompañan a hacer la compra. Yo hacía muchas veces de una actividad de esas. La hacía con una señora noruega, que ella esperaba todas las semanas que yo la llamara y la llevara a hacer la compra, la llevara a hacer la farmacia, y un día desafortunadamente me dijo que quería ir a un spa y la señora no estaba vacunada y se le dio el coronavirus y se me murió. Se murió, pues no se me murió, se murió Grete. Ella no tenía familia acá, eso fue tristísimo, se cumplió un año
de esta partida de mi amiga Grete, que esté en el cielo. Entonces, como lo digo, acá los viejitos entonces no están abandonados. Puse el caso en videos anteriores de la abuela de mi esposa, que ella llegó acá, toda la familia de ella se han venido para España, no ahora, en época de Gustavo Petro, para nada, de hace mucho tiempo. Entonces, pues obviamente la mamá también vino y se la trajeron, y ella vive acá. Ella recibe, por parte del Estado, recibe su pensión de aproximadamente 600 euros, entre 500 y 600 euros, sin haber cotizado. Ella no cotizó acá nunca, su trabajo siempre fue en Colombia, y aquí, en España, no la dejaron abandonar. Todo lo que se paga, todo lo que paga todo el mundo por impuestos, por retenciones y por todo eso va para esos, la Hacienda somos todos, dicen aquí. Entonces, pues, importante esa aclaración y ese mensaje que manda Gustavo Petro respecto a nuestros viejitos. Qué tristeza que querer apoyarlos, que querer que tengan algún día algo. En ese discurso también escuchamos y muchas veces hemos escuchado el caso de los cafeteros, que no hay jubilados de los cafeteros y todo lo que le dieron al país. Impresionante. Y ahora que se propone esto, cómo la tumbaron con mañas, con piquiñuelas, con todo. Pero se va a volver a presentar, no nos vamos a quedar con eso. Y ahora, lo último, muy indignados porque salió un periodista por allá y le dijo las verdades a Duque y listo, se las dijo, que está bien, está mal, eso ya es cuestión de cada uno. Pero lo que sí es indignante es la forma como salieron todos a defenderlo y a Gustavo Petro cuando le dicen todo lo que le ha dicho, por lo menos el Polo Polo, no tener ni la capacidad de decir, oiga hermano, eso ya también estuvo hasta allá. No, nunca, ¿no? Entonces a Gustavo Petro sí lo pueden insultar, lo pueden tratar de asesino y no pasa nada, pero a este que le dijeron las verdades, porque son verdades, ahora negando que conoce a Ñeñe, pero si lo vimos hasta en la foto, hasta en la posesión, allá en la Plaza de Bolívar, no solamente la foto esa que circula y que todos conocemos, recordemos que allá estaba en la posesión, allá también hay fotos de Ñeñe, con toda esa banda, en la posesión, o sea que tuvo invitación directa, y no lo conocen, no, para nada. Entonces ahora que está también en La Guajira, haciendo todo lo que ha hecho en La Guajira, ¿cómo es posible que en 2 días se haya hecho todo esto y nunca nadie haya hecho algo? Impresionante, y esperamos que eso se haga en todas las regiones y también ciudades que también tienen unos grados de miseria y de pobreza absurdas. En todos esos sitios también, en Ciudad Bolívar, allá en el norte de Bucaramanga también, por ejemplo, y en muchas también de las ciudades principales sectores que están afectados siempre por pobreza, por miseria, por falta de oportunidades, y lo que terminan siempre es cayendo en droga, en sicariato y en todo esto que ya sabemos, y que sabemos la solución cuál es: educación, oportunidades, y eso es lo que se va a dar en La Guajira. Por fin nuestra hermosa Guajira recibe una atención como debe ser, por fin alguien pone los ojos en La Guajira. Vean esto. Hermosas estas imágenes, ese niño diciendo, por aquí, abuelo Petro, por aquí, abuelo Petro. Es que llegó a La Guajira y llegó con toda. Miren todos estos anuncios que hizo, que ha hecho durante 2 días. Y le queda miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días más que va a recorrer durante toda La Guajira. No solo él, todo el gobierno, por ahí vimos también a Daniel Rojas Medellín. En fin, eso es lo que queremos ver. Eso es el cambio. Vean todo lo que ha hecho Gustavo Petro en 2 días, como dice Gustavo Bolívar. Ordenó construir una universidad Guayú, el hospital de Nazaret, titulará tierras a 6.800 familias, una pista aérea en el norte del departamento, 1.800 millones para reactivar el turismo de Salinas, decretos para priorizar el uso del agua potable, entregó un aula escolar, planes para potenciar energías limpias. La pregunta es, si era tan fácil, ¿por qué ningún gobierno lo había hecho antes? La respuesta,
porque nunca les importaron los pobres como no fuera para comprarles el voto. Por eso odian a Petro, porque será un antes y un después en la manera de gobernar un país. Bueno, y comenzamos. Vea todo lo que tengo abierto. Estos son todos anuncios del cambio. Así que, ¿ya se suscribieron? ¿Ya saben que están en Colombia con C? Denle like. Si les gusta, compartan este video. Ustedes saben que vivimos de eso. Entonces, si les gusta y se les parece, regálenme un like. ¿Vale? Gobierno del Cambio anuncia la puesta en marcha del proceso de apertura de la Universidad Indígena Wayuu. Vemos a la ministra Aurora Vergara. Dice acá, empezamos el proceso de apertura de la Universidad Indígena Wayuu, que nos va a posibilitar abrir las facultades de energías limpias, las facultades que tienen que ver con salud y turismo, anunció este martes la ministra de Educación Aurora Vergara en el marco del diálogo genuino con las autoridades indígenas de la comunidad de la zona extrema de la Alta Guajira. El presidente Gustavo Petro señaló que la falta de oportunidades para la educación es una de las problemáticas más importantes a solucionar para las comunidades en esta región del país y en todas las regiones del país. Si uno proyecta el programa que ha venido discutiendo, que está en proceso de discusión, aquí habrá unas necesidades educativas que tendrán que solventarse, explicó. Es por eso que la creación de la universidad, agregó el jefe de Estado, debe ser una articulación de las facultades acorde y pertinente con las necesidades de la población. La capacitación de la juventud en temas que tienen que ver con la energía limpia, solar, etcétera, y abrir ya no solo la capacitación para saber en qué consiste, sino abrir una ingeniería, que yo creo que es la primera en Colombia, porque tenemos ingeniería de petróleos. Esto no sería el SENA, sino también sería educación superior. El SENA tendría que trabajar unos temas como mantenimiento o poner los paneles, precisó el presidente Gustavo Petro. Finalmente, vale la pena destacar otro de los compromisos adquiridos por la cartera de educación, como la construcción de 12 salones para aumentar la oferta en formación preescolar, básica y media, la articulación del programa de tránsito inmediato al internado de Nazaret y la garantía de la educación integral en los corregimientos con seguridad alimentaria, infraestructura educativa y transporte. Una grandísima noticia que se anunció en La Guajira es algo que Gustavo Petro siempre había hablado en campaña. Lo escuchamos hablar, la potencialidad que tiene La Guajira en viento, en agua, en sol. Entonces, que se iba a aprovechar todo esto. Pues eso es diciendo y haciendo, mijo. Esto es así. Así es que tiene que hacer el gobierno del cambio. Gobierno nacional destina 25.000 millones de pesos para 1.618 paneles solares y 930 baterías en beneficio de la población de Nazaret en La Guajira. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció este martes que el gobierno nacional invertirá 25.000 millones de pesos en la instalación de 1.618 paneles solares, 930 baterías, con el fin de beneficiar a las comunidades del corregimiento de Nazaret en el departamento de La Guajira, en el marco de la transición energética justa impulsada por el presidente Gustavo. La titular de la cartera de Minas y Energía destacó que esta iniciativa va a favorecer a los 700 usuarios que estén actualmente conectados al sistema de energía y adicionalmente se estima que en el futuro beneficiará a otros 250 usuarios, así como al hospital y al internado municipal. También cubrirá la fuente de energía que requiere el proceso de potabilización que está adelantando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Agua potable, que es tan importante en La Guajira. La ministra hizo el anuncio de la inversión en el contexto de las mesas de diálogo que fueron creadas por el gobierno nacional con el objeto de hacer uso de las herramientas para dar soluciones estructurales a las problemáticas de la comunidad Wayuu en La Guajira. En ese entorno, Vélez resaltó que la transición energética justa va a priorizar las poblaciones que tienen potencial en materia de energías limpias. Aquí el mensaje clave es que la transición energética justa debe beneficiar primero a las comunidades en donde esas energías verdes se producen, es decir, el bienestar debe impactar prioritariamente a las comunidades de los territorios que son ricos en esos recursos verdes para producir las energías, concluyó la ministra Irene Vélez Torres. Excelente. No es que vaya a pasar lo de siempre, ¿no? Que ya lo hemos escuchado a Gustavo Petro. Llegan a explotar, el territorio donde llega a explotar, olvidado, no le dan absolutamente nada de recursos. Allá mismo, a Guajira, el carbón. Si es tanto carbón que han sacado, ¿qué han dado para La Guajira? Nada, absolutamente nada. Todos vamos a La Guajira, vemos pasar el tren y la comunidad abandonada. Ahí nomás en el Cabo de la Vela hasta ahora, hasta este año, hubo agua potable. El año pasado creo, sí. Entonces, eso es muy, muy clave. ¿Estamos cambiando o no?
¿Otra Colombia es posible o no? Claro que sí, y continuamos, porque eso vea, eso hay varias. Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó cerca de 37.000 millones para la construcción del nuevo hospital de Nazaret en Uribía, La Guajira. Esto como que te llena, ¿ah? Increíble. Y destacar esto, pues sí, destacarlo. Eso son las actividades de cualquier presidente, cuando hay voluntad política. Pero en Colombia nunca ha habido. Es que Colombia nunca ha habido presidente. En Colombia lo que ha habido es un títere allá puesto por mafias o si no el jefe máximo. Pero eso, de presidente nada. Entonces otra gente dirá, oiga, pero ustedes, ¿qué es salamería tan grande, no? Que porque construyen un hospital, entonces son la noticiota. En Colombia sí. En Colombia sí. ¿Cómo le parece? Que en Colombia eso es noticia. Y que en La Guajira lo vayan a construir, eso es noticia. Otra noticia también es lo que pasaba antes, es que iban a construir el hospital, no se construyó nada y se robaron la plata. O dejaron los cimientos ahí, las paredes y adiós amigo. Elefantes blancos por montones. ¿O no ha sido así? Entonces, increíble, qué bien. En presencia, Nazaret, Uribía, La Guajira, 27 de junio de 2023, en presencia de autoridades civiles y ancestrales del departamento de La Guajira, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregaron este martes la resolución por medio de la cual se oficializa la entrega de recursos por cerca de 37.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital de Nazaret, ubicado en este corregimiento del municipio de Uribía. 37.000 millones. Quisiera que el señor gerente del hospital de Nazaret pudiera acompañarnos acá para que el señor presidente le entregue la resolución por 37.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital de Nazaret, dijo el ministro de Salud durante el evento de diálogo genuino del Gobierno Nacional con autoridades indígenas de la comunidad de la zona norte extrema de la Alta Guajira. La inversión exacta para el nuevo hospital de Nazaret asciende a los 36.794.622.000 millones de pesos. De acuerdo con el titular de la cartera de salud, esta cifra se suman recursos por 2.377 millones de pesos que se entregaron al gerente de este hospital el 18 de mayo pasado para financiar la conformación de 9 equipos médicos que atenderán a los habitantes de 9 corregimientos del municipio de Uribía. ¿Cambio o no? En el marco de este evento, el ministro Alfonso Jaramillo indicó que la inversión que está haciendo el actual gobierno suma 85.000 millones de pesos para 4 hospitales así, 37.000 millones de pesos en Nazaret, 36.000 millones de pesos en Manaure, 7.200 millones de pesos en El Molino y 5.300 millones de pesos en Distracción. No solo fue uno, vean, 4. Al respecto, el funcionario agregó, o sea que en este momento podemos contar con una inversión de 85.000 millones de pesos más la conformación de 49 equipos, además de la posibilidad de generar 16 construcciones más para un total de 100.000 millones de pesos para atender e ir conformando la infraestructura necesaria para lo que es la prevención, promoción y atención necesaria del territorio guayú. Es que me emocionó esto, hermano. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Igualmente, a través de su cuenta de Twitter, el ministro Jaramillo informó sobre la disposición del gobierno de Emiratos Árabes de invertir $40 millones, cerca de 160.000 millones de pesos en la construcción de un nuevo hospital para el municipio de Riohacha. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Mismo puntualizó que Emiratos Árabes está interesado en apoyar la construcción de varios pozos de agua. Emiratos Árabes, vea, para las comunidades guayú y para brindar asistencia a los ciudadanos venezolanos que están en La Guajira. Ven, interesante. Me llama la atención es Emiratos Árabes, que quiera construir pozos de agua. Bien, pero mucho ojo. Esos árabes, cuando hablo de eso, no van solo mucho ojo. Pero excelentes noticias. Excelentes noticias. Otra. Seguimos. Presidente Petro anuncia que expedirá decretos para priorizar el uso del agua en La Guajira para el consumo humano. El jefe de Estado anunció que en La Guajira el mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma. En segundo lugar, en infraestructura de energía para refrigerar termoeléctricas. Y la tercera opción es el consumo humano. Lo que dijo es una total injusticia. Claro que sí. El gobierno del cambio
expedirá sendos decretos que obliguen que en el departamento de La Guajira se dé un uso prioritario del agua hacia el consumo humano, antes que para regar cultivos o refrigerar termoeléctricas, anunció este martes el presidente de la República, Gustavo Petro. La falta de agua en el departamento es dramática y a eso vinimos al departamento, a brindar soluciones definitivas. Aquí no se hizo el mantenimiento adecuado, sobreponían proyectos a otros viejos y todo eso dejó un balance negativo. Hay más demanda por agua que la que se ofrece, lamentó el presidente. Al liderar un diálogo social con autoridades del municipio de Guajiro, recordó el jefe de Estado que en la península el mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma. Ya escuchamos en la infraestructura para refrigerar termoeléctricas y lo último que la utilizan es para el consumo humano. Qué injusticia. Y los niños muriéndose. Increíble que esto pase. Y todavía los medios criticando que Gustavo Petro fuera personal de todo eso que estaba pasando en La Guajira. Lo más triste es que en el último fallecimiento del niño que fue la semana pasada, muchos cayeron ahí. Oiga, gobierno, oiga, vea, usted no hace nada, usted es puro bla. ¿Y la solución cuál era? Los niños no es por falta de hambre, de comida física, es por el agua que no es potable. Y vea, ¿en qué se utiliza el agua? Descarados y sinvergüenzas es lo que son, criticando que Gustavo Petro estaba en La Guajira. Ay, Dios. Dice también acá en la mesa de diálogo de este martes en Nazaret, el presidente Petro lamentó la desigualdad social y la pobreza en que vive la mayoría de la población al tiempo que invitó a los habitantes de este corregimiento a emprender proyectos medioambientales, aprovechando las condiciones excepcionales de La Guajira. Como comunidad guayú les propongo a ustedes que emprendan proyectos como por ejemplo la implementación de paneles solares, 1 hectárea de paneles solares para generar una utilidad al año de 500 millones de pesos. Como gobierno podríamos comprarlos y ustedes se encargan del mantenimiento, añadió. Las mesas de diálogo fueron creadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de hacer uso de las herramientas para dar soluciones estructurales a las problemáticas de la comunidad guayú en el departamento, especialmente en la Alta Guajira. ¿Eso no es cambio? Estoy acá con todo este virus que tengo, pero es que me emociona todo esto, increíble, veo otra y seguimos. Gobierno entregó computadores y laboratorios que beneficiarán a 47,000 estudiantes de La Guajira. Esto resaltamos, claro, recuerden que es que en Colombia esto no se había visto. Entonces, tenemos, presidente, por fin. ¡Wow! ¡Qué gran noticia! Un total de 47,000 estudiantes de 117 colegios de La Guajira se beneficiarán con los 3.300 computadores y 51 laboratorios de innovación que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de las TIC, Mauricio Liscano, entregaron este martes en el marco de la jornada Gobierno con el Pueblo que se adelanta en el departamento de La Guajira. Destinamos 5.400 millones para estos equipos que cambiarán la forma en que nuestros niños aprenden y disfrutan de la tecnología, dijo Liscano durante el evento realizado en la institución etnoeducativa Julia Sierra y Guarán, ubicado en el municipio de Uribía, en La Guajira. Aquí vemos a la foto, vemos a Gustavo Petro con el computador, los niños, a Liscano está por acá, qué bien. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de que la dotación de computadores esté acompañada de un plan de mejoramiento de la conectividad. Sabemos que estos aparatos en internet no sirven para nada. Esto se necesita internet. Cuando se entregan computadores, inmediatamente sale un interrogante. ¿Y qué es del computador sin conectividad? Sirve de poco, sirve de máquina de escribir y de guardar archivos. Pero la conectividad es lo que permite abrir las ventanas del mundo del conocimiento, de la información, de las posibilidades de aprender más, de investigar más sobre los temas que cada cual incluso en su casa quiera investigar. Es obvio. ¿Qué más decimos acá? Nosotros hacemos la infraestructura grande, pero el último pedacito a la casa lo deben hacer las comunidades. Ustedes hacen una parte y nosotros hacemos otra parte para poder desarrollar al país. Para que no se angustien porque esto de pronto es complejo, nosotros venimos a capacitarlos, a formarlos, a ayudarlos con recursos de fomento, puntualizó el ministro Liscano. Esto era otra, ¿no? Que siempre criticaba, pero esa gente ¿qué va a saber? Esa gente ¿cómo va a saber? Y él les va a dar. Eso decía la derecha hace poco cuando Petro hablaba de las comunidades de conectividad. Que quién les va a asesorar, que esa gente no tiene capacidades, pues van a capacitarlos allá en los territorios. Excelente.
Y excelente esa noticia también que leímos de la universidad. Que se cree es que esa carrera, Gustavo Petro lo dijo en Alemania, invitó a que todos nos fuéramos de Colombia, nos fuéramos para Colombia, pero sí fue claro en eso de que no había una ingeniería o algo que sea enfocado directamente en energías limpias. Allá hay una gran oportunidad y de que mucha gente hasta de otros países vaya a estudiar allá. Entonces, excelente. Lo mismo que está pasando acá con lo de los computadores. Todo esto es cambio. No me digan que no. Excelentes noticias. Por aquí seguimos, vea, hay más. En La Guajira el gobierno entrega 490 hectáreas para el pueblo cubí y 188 para los firmantes de paz. ¿Cuándo se había visto todo eso? El turismo tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos. Si se construye una pista aérea para vuelos internacionales en el norte de La Guajira, se presentan una serie de proyectos turísticos que vuelve y juega, deberían ser de Asociación Guayú, que tiene un impacto positivo y es que traería muchos puestos de trabajo. Tiene unos impactos negativos y es que no debe destruir la cultura, como sucede en otras regiones del mundo. Entonces, aprender turismo es importante. Idiomas, transformar la costumbre culinaria de tal manera que cualquiera la pueda comer, no solamente los que ya estamos acostumbrados. Traería dinero, sobre todo puestos de trabajo, pero podría tener un efecto negativo si las comunidades no regulan el impacto del turismo, pero habría que estudiarlo. Este proyecto de la pista es un gran proyecto, es una gran idea que tiene que llevar su estudio, que tiene que llevar su proyección, cómo va a ser, si es viable, no es viable, obvio que sí es viable, pero lo que resalta Gustavo Petro es eso, que si hay turismo no tiene que ser un turismo destructivo. Eso no puede pasar. La Guajira es una zona que mucha zona de la Guajira está virgen. Tengo el placer de conocer la Guajira. Muchas veces he ido y la última vez que estuve en Colombia estuve en Playa Palomino, antes de que se volviera como tan popular, ahora que ya está más nombrada. Maravilloso sitio, un sitio espectacular, y de ahí para arriba, hacia Riohacha, hay unas playas, unos balnearios, unas zonas, paisajes hermosos. Bueno, el Cabo de la Vela ya es bastante típico. La misma Riohacha, las playas de Riohacha, y Riohacha no es una ciudad tan cara, bueno, no sé ahora cómo está. En esa época preguntamos alquileres y todo eso, y no era tan costoso Riohacha. Así que, pues, grandísima idea, como lo dice Gustavo Petro, para el turismo y también para el desarrollo de la misma cultura, del mismo territorio. Estas son cosas importantes. Escuchar estas cosas son las cosas que nos gustan aquí en Notipetrovsky. Miren, escuchemos ahora a Daniel Rojas Medellín lo que dice. Bueno, la SAE llega a Riohacha, al departamento de La Guajira, a unirse al esfuerzo que el gobierno nacional pretende en esta región históricamente olvidada, en esta Guajira grande, bañada por el Caribe inmenso, para converger en dos propósitos fundamentales. El primero, empezar en La Guajira la atención primaria en salud, y para eso Drogas La Rebaja, Coopservir, Coapsfarma y toda la gestión empresarial alrededor de estas empresas vinculadas al sector salud, para traer a La Guajira una unidad móvil que contará con más de 10.000 unidades para prestar servicios de atención primaria, para prestar servicios de salud en las zonas más apartadas del departamento. También venimos a hacer un esfuerzo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tener centros de atención y de nutrición a la comunidad guayú en La Guajira, y por supuesto a escuchar a la comunidad para junto con ellos generar propósitos de cambio y políticas de cambio, no solamente desde la SAE, sino con la convergencia de otros sectores del gobierno nacional. Así que aquí estaremos esta semana acompañando al presidente y escuchando a la comunidad guajira, al pueblo guayú, al que están despojando de sus tierras ancestrales y al que el gobierno nacional va a respaldar irrestrictamente para que recuperen los derechos que jamás debieron haberles arrebatado. Derechos que nunca debieron haber sido arrebatados.
derechos que nunca, y no solo en esa zona, en muchas zonas del país también sabemos que nunca han tenido un derecho a nada. Comunidades ancestrales, territorios que no son ancestrales, también olvidados a la miseria, al abandono por parte del Estado, a no tener una oportunidad de salir adelante, de tener algo en la vida. No, nunca. Y ahora que se están haciendo estas cosas, tienen el descaro de salir a decirle populista a Gustavo Petro. Infelices es lo que son. Perdón la palabra. Pero esto que escuchamos de Daniel Rojas, o sea que es parte de lo que se quiere hacer con la reforma a la salud, medicina preventiva. Eso es el comienzo de la reforma a la salud. Es que la reforma a la salud comienza ya y en el extremo norte de La Guajira. Eso es lo que estamos diciendo. La reforma a la salud plantea como primer pilar, que queremos sea nacional, el sistema preventivo y de atención primaria, que cubra el territorio, es decir, que se territorialice. Lo cual significa que no es solo el Hospital de Nazaret lo que vamos a fortalecer, sino equipos médicos que se puedan mover y tienen que tener los equipos para moverse en un territorio amplio, en los mismos corregimientos, atendiendo a la población en sus casas, en las rancherías, en los corregimientos de lo que será la futura entidad territorial indígena extremo norte de La Guajira, que hay que ponerle un nombre. Y la idea es que cubra toda La Guajira, además. Habíamos dicho en campaña que queríamos que el Hospital de Nazaret se especializara en atención pediátrica, es decir, a los niños y a las niñas. Seguro que habrá más hospitales que toca hacer el mismo esfuerzo. Hay un reto, cómo atraer al territorio personal de salud especializado. Ya aquí vi, por ahí estaban las pancartas de las personas que venían del hospital. Indudablemente hay que atraer otros y sobre todo cómo atraerlos hacia el corregimiento. Eso tendrá que ver con escalas salariales. Estos son los Notipetrovsky que me gustan hacer. Ya me siento hasta mejor del virus ese que tengo, no sé qué es lo que tengo, Ala. Pero que es que cómo no te va a entusiasmar, cómo no te va a alegrar hacer un Notipetrovsky con estas noticias tan positivas, con todo esto que está ocurriendo en La Guajira. Y ahora dejamos La Guajira y nos vamos para Soacha. ¿Y a Soacha qué? ¿Sí ven esta cara de felicidad? ¿Se acuerdan de él? El alcalde de Soacha que casi no deja que Gustavo Petro hiciera una manifestación pública cuando estábamos en campaña. Que cuando fue Gustavo Petro a Soacha le pegaron tremenda chiflada. ¿Se acuerdan de él? Que Gustavo Petro ahí le dijo que iban a hacer la universidad y que iban a hablar también de la construcción de un hospital o cuestiones de salud. ¿Sí se acuerdan? Uribista. Mira lo que dice. Lo logramos, Soacha. Desde el Ministerio de Salud recibimos la viabilidad para el hospital de tercer nivel. Damos gracias a Gustavo Petro. Lo que no se pudo en el gobierno anterior se logró en 9 meses. A mi esposa, gracias por estar detrás de este proyecto por más de 3 años. Ahí lo vemos. Esta creo que es la esposa, sí, esa es la esposa. Y ahí está. Listo. Con este loguito, Gobierno del Cambio. Bueno, y ahora sí, ya estamos llegando al final de Notipetrovsky. Ustedes saben que a mí me encanta poner ñapitas y cositas que encuentro. Estamos en Notipetrovsky, pues referente a Gustavo Petro. Si fuera el ¿usted sabía qué? Pues ahí hacemos ya una mezcla más. Aquí estamos en Notipetrovsky, cosas del cambio. Vea lo que dice el sargento Chalá. Hoy se vio reflejado en las cuentas bancarias de los miembros de la fuerza pública el aumento salarial. Tanto activos como retirados recibieron un incremento en su mesada superior a 400,000 pesitos. ¡Qué bien! Los retirados que salen a gritarle allá. Algo que en ningún gobierno se había visto. La pregunta es, ¿qué pensarán aquellos miembros de la Reserva Activa que marchan al lado de los que nunca hicieron nada por ellos y en contra de un gobierno que les está mejorando su calidad de vida?
mejor salario, mejor bienestar, mejor salud, mejor educación y mejor vivienda. Promesas en campaña que hoy se están cumpliendo. Gracias, Gustavo Petro. Muy contento, la verdad. Me encantan hacer estos videos así, son un poco largos, pero es que, y podríamos continuar otra horita más, pero entonces vamos a cortar un poco porque si no, también se vuelve ya monótono. Pero excelente hacer este tipo de noticias, hacer este tipo de contenido, porque esto es lo lindo, porque estamos convencidos aquí en Colombia con C de que otra Colombia sí es posible. Y vea que cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad, en solo 2 días todo lo que se ha avanzado. Imagínense cómo sería Colombia si todos nos pusiéramos de acuerdo. Si llegáramos, nadie está diciendo que tienen que ser petristas o que tienen, no, pero solamente pensar en toda esa gente que está habitando Gustavo Petro y que así hay muchísima gente en territorios, en municipios y en las mismas ciudades principales abandonadas a nada, a no tener un futuro. Porque ¿cómo es posible que esta gente se interponga a esto? ¿Y nos van a ganar? No, señor, no nos van a ganar. Repetimos, sin violencia ni nada, con acciones y apoyando y respaldando este tipo de acciones que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Sabemos que otra Colombia es posible y para allá vamos. Ahora sí, me voy a tomar agua de panelita con limón, aunque aquí la panela nunca me ha sabido igual, nunca me ha sabido, es que ni el limón sabe igual, de verdad, así es, pero voy a tomar un poquito de agua de panela con limón, frenadoles y todo eso para estar aquí fuerte otra vez, porque faltan 4 días de Gustavo Petro en La Guajira, o sea que lo que viene es Noti Petrovsky por montones. Nos vemos en otro Noti Petrovsky, en otro video aquí en Colombia con C. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Miles de bendiciones para todos. Feliz resto de semana, feliz resto de día, de noche, donde estén viéndonos. El tal es que gracias por tanto apoyo por parte de ustedes. Chao.